¿Alguna vez te lavaste las manos con un jabón que promete eliminar el 99% de las bacterias y sentiste que estabas a salvo de todos los males? ¿Usás jabones antibacterianos porque pensás que son más fuertes o seguros que los comunes? Quédate mirando este video. Hoy vamos a desenmascarar a los jabones antibacterianos. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a contarles todo sobre los jabones antibacterianos. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué se hicieron tan populares? ¿Y por qué, sorpresa, no son ni tan necesarios ni tan buenos como muchos creen? Patrañas. Antes de empezar, si todavía no formás parte de esta hermosa comunidad, suscríbete al canal y apretá el botón de la campanita porque acá hablamos de piel, del cabello, de las uñas y de todas las tendencias que aparecen en redes relacionadas con el cuidado de la piel. Me ayuda mucho que te suscribas. Es muy importante. Desde hace unos años, las góndolas de los supermercados y las publicidades se llenaron de jabones, geles, sprays con etiquetas un poco alarmantes. 99% libre de bacterias. Antimicrobiano. Protección total. La pandemia del COVID hizo que el miedo a los gérmenes se disparara y muchas personas se volcaron a estos productos pensando que eran la gran solución para no enfermarse. Pero, ¿qué hay detrás de esas promesas? En términos simples, un jabón antibacteriano es un producto de higiene que, además de los tensioactivos típicos, llevan agentes químicos para matar o inhibir bacterias. Los más usados durante décadas fueron el triclosan en jabones líquidos y el triclocarban en jabones en barras. Algunas marcas también contienen cloruro de benzalconio, cloruro de benzantonio o clorosilenol. Los fabricantes los añadían para que el producto no solo limpiara, sino que matara microbios y te diera una sensación de poder. Spoiler, esa sensación es en gran medida marketing. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Para entender cómo se diferencian los jabones comunes de los antibacteriales, primero vamos a ver qué hace un jabón común. Los jabones tienen tensioactivos, es decir, moléculas que tienen una parte que ama el agua y otra que ama el aceite. Al frotar tus manos con el jabón y con agua, las moléculas envuelven la suciedad, el sebo y los microorganismos, los desprenden de la piel y permiten que se vayan por la cañería. Además, el jabón ayuda a desorganizar membranas de algunos virus y también de algunas bacterias. Esa acción mecánica junto con el arrastre del agua es suficiente para mantener una buena higiene. Tu piel, por cierto, tiene un manto ácido con un pH alrededor de 4,5 y 5,5 y una microbiota propia que la protege. Esa acidez ayuda a mantener la función de barrera cutánea, frena el crecimiento de microbios patógenos y favorece a nuestros microorganismos amigos. Cuando lavamos en exceso o usamos jabones muy alcalinos o agresivos, elevamos el pH, degradamos el cemento que une a las células de la epidermis, aumentamos la pérdida de agua y sí, pueden aparecer resequedad, irritación y hasta descamación. ¡Sálvame, por favor, Superman! Entonces, ¿qué añade un jabón antibacteriano? Los ingredientes antibacterianos como el triclosan o el triclocarban están diseñados para inhibir enzimas o dañar membranas bacterianas. En teoría suena genial, mata todas las bacterias que toquen piel. Sin embargo, diversos estudios demostraron que, primero, las concentraciones de triclosan en productos de consumo masivo no logran una reducción significativa de infecciones ni de bacterias en la vida real, comparado con un jabón común. O sea, si lavas tus manos con un jabón común durante 20 segundos, eliminás prácticamente lo mismo que con un jabón antibacteriano. El triclocarban tampoco presenta un efecto beneficioso claro. En estudios sobre distintas cepas de bacterias no se observó una diferencia relevante frente al jabón normal. Los experimentos de laboratorio muestran mayor reducción de bacterias solo cuando se deja el jabón antibacteriano en contacto con la piel por horas. ¿Quién lava sus manos durante 9 horas seguidas? Necesita novia urgentemente. Ni siquiera yo, cuando no tengo nada que hacer. En condiciones de uso normales, el resultado es prácticamente igual al del jabón común. Para entender cómo llegamos a tener estos biocidas en nuestras casas, retrocedamos unas décadas. El triclosan fue descubierto en los años 60 como un pesticida y fungicida. Su potencia para inhibir bacterias lo hizo popular en el ámbito hospitalario, para desinfectar instrumentos. Luego, en las décadas de 1980 y 1990, las compañías cosmetológicas vieron una oportunidad de mercado y comenzaron a
incorporarlo en dentríficos, jabones, desodorantes, toallitas e incluso juguetes. La promesa: convertir tu baño en un quirófano. A su vez, el triclocarban se añadió a las barras de jabón para darle ese aura antiséptica. De pronto, millones de personas estaban expuestas a estos químicos sin que se hubiera demostrado una necesidad real. Lo que comenzó como un químico de laboratorio terminó en tu baño. Es decir, los jabones antibacterianos no aportan un beneficio extra en la prevención de enfermedades en comparación con el jabón común y agua. ¡Esto es personal! Hablemos un poco sobre los riesgos ocultos de estos jabones. Primero, resistencia y superbacterias. Usar biocidas a la ligera fomenta la aparición de bacterias resistentes. Igual que pasa con los antibióticos, las bacterias se adaptan, intercambian genes y se vuelven más fuertes. Estudios de microbiología hallaron que cepas expuestas a triclosan desarrollaron mecanismos que también las hacen más resistentes a ciertos antibióticos. Es como darle a las bacterias un entrenamiento militar. Terminan convertidas en soldados listos para derrotar a nuestros medicamentos. Un aplauso irónico para el señor Triclosan. Segundo, altera tu microbioma y el pH de la piel. Como te comenté antes, la piel tiene una comunidad de microorganismos protectores. El uso continuo de jabones fuertes o de biocidas cambian la composición de esa microflora y elevan el pH, favoreciendo la colonización de patógenos. Una investigación en Madagascar mostró que el jabón antibacterial alteraba la comunidad de bacterias en la piel sin mejorar la salud ni reducir infecciones. Es decir, te quedas sin tus aliados y no ganas nada a cambio. Tercero, dermatitis, alergias y toxicidad. Algunas personas pueden desarrollar dermatitis de contacto al usar triclosan, triclocarban o cloruro de benzalconio. Casos recientes describen cuadros de irritación, enrojecimiento e incluso la aparición de granulomas, una especie de piel engrosada tras el uso repetido de productos con cloruro de benzalconio. Todo eso por un jabón que no aporta ventajas. Ya siéntese, señora, por favor. Cuarto, marketing y falsa seguridad. Las etiquetas de 99% de bacterias eliminadas generan una sensación de protección que no es real. Algunas personas se lavan menos o descuidan otros hábitos de higiene porque creen que El jabón mágico lo hace todo. Una falsa seguridad puede aumentar riesgos en vez de reducirlos. Además, se perpetúa la idea de que todas las bacterias son malas, cuando la mayoría son inofensivas o beneficiosas. Quinto, la paradoja de la higiene. ¿Escuchaste hablar alguna vez de la hipótesis de la higiene? Esta teoría sugiere que la obsesión por eliminar microbios podría estar relacionada con el aumento de alergias, asma y enfermedades autoinmunes. Al no exponernos a ciertos microorganismos en la infancia, nuestro sistema inmunológico no aprende a diferenciar entre amigos y enemigos y reacciona frente a alergenos inofensivos. Aunque la ciencia sigue investigando, abusar de antibacterianos podría interferir con este aprendizaje. Tal vez por eso hoy vemos más dermatitis atópica y alergias que hace medio siglo. Tu microbioma también necesita ir a la escuela. Sexto, el marketing de la paranoia. Además de los riesgos para la salud y el ambiente, hay un componente psicológico. Muchas marcas explotan nuestro miedo a los gérmenes. nos venden la idea de que lo limpio es estéril y que cualquier bacteria es mala, pero no todo microorganismo es un enemigo. La mayoría son inofensivos e incluso beneficiosos. Cuando eliminamos indiscriminadamente a todos, nos quedamos sin los protectores. La publicidad exagera. No te dejes engañar por anuncios que muestran bacterias dibujadas como monstruos verdes. Los verdaderos monstruos son la ignorancia y la desinformación. ¿Por qué lo dice tan brusco? ¿Y por qué se venden? Bueno, si no son eficaces y si son perjudiciales, ¿por qué estuvieron tanto tiempo en el mercado? Bueno, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, evaluó la evidencia y en 2016 prohibió 19 ingredientes activos, incluidos el triclosan y el triclocarban, en jabones antibacterianos. Los fabricantes no pudieron demostrar que fueran más seguros ni más efectivos que el jabón común, por lo que tuvieron que retirarlos. Solo quedaron de manera provisoria el cloruro de benzantonio y el clorosilenol, mientras que se revisan sus datos de seguridad. Varios países siguieron esta línea y prohibieron la comercialización de jabones con triclosan y triclocarban. Entonces, la mayoría de los jabones antibacterianos que vos ves hoy en día ya no tienen triclosan ni triclocarban, pero pueden contener otros biocidas. Y sí, estos también están bajo la lupa porque las pruebas muestran que no son más efectivos que los jabones comunes como se pensaba. En un momento así, solo se puede reír.
¿Cuándo sí se recomiendan los jabones antibacterianos? Acá es importante recalcar que no todos los contextos son iguales. Hay situaciones en las que sí se necesitan desinfectantes más potentes. Por ejemplo, ambientes quirúrgicos. Los cirujanos usan soluciones de clorhexidina o iodopovidona para lavar las manos antes de una cirugía. Estos preparados se enjuagan o se dejan secar durante varios minutos y reducen la flora transitoria mucho más que el agua y jabón común. Pacientes inmunosuprimidos o con heridas. En ciertos tratamientos médicos se usan jabones u otros antisépticos específicos para prevenir infecciones. Siempre deben ser recetados y supervisados por un profesional. Lugares donde no hay agua corriente. Los geles hidroalcohólicos y toallitas antisépticas son útiles cuando no tenemos acceso a un lugar para lavarnos las manos. Pero ojo, estos productos contienen alcohol, no los biocidas que criticamos, y su eficacia sí está comprobada. Fuera de estos contextos, para el uso cotidiano en casa, la recomendación de la mayoría de las sociedades dermatológicas es clara: agua y jabón. No hay ventaja adicional en matar Hasta la última bacteria. porque de hecho no querés matarlas. Tu piel necesita de su microbioma. Ahora que ya sabemos que el jabón antibacterial no es la panacea, veamos cómo lavar las manos de manera eficaz con un jabón normal. Este es el método recomendado por la OMS y los dermatólogos. 1. Moja tus manos con agua. Si querés tibia, puede ser fría. 2. Aplica jabón, ya sea de pan o líquido. De preferencia sin fragancias fuertes y con un pH neutro o ligeramente ácido. 3. Frotá las palmas entre sí hasta que salga espuma. 4. Frotá el dorso de cada mano con la palma de la otra, entrelazando los dedos. 5. Siempre limpia entre los dedos y debajo de las uñas. No te olvides de los pulgares, que suelen quedarnos olvidados. Ay, creo que le habla a usted. 6. Seguí frotando durante al menos 20 segundos. Puedes contar mentalmente, por ejemplo, el feliz cumpleaños 2 veces o elegir tu canción favorita. Aceptamos sugerencias acá abajo en los comentarios. Yo canto la intro de los Simpsons. 7. Enjuaga con abundante agua hasta que no quede jabón. 8. Seca con una toalla limpia o puedes secar con papel descartable. Si estás en un baño público lavándote las manos, usa ese mismo papel con el que te secaste para cerrar la canilla sin volver a tocarla. Y listo, así de sencillo. No necesitas productos milagrosos. Lo fundamental es el tiempo de frotado y el enjuague. La técnica de lavado de manos es fundamental. ¿Qué jabón deberías usar? Bueno, los dermatólogos recomendamos más que nada los Sindets, que no son jabones, son detergentes sintéticos. Y si no, jabones con un pH neutro o ligeramente ácido. Son más cercanos al pH de la piel, respetan el manto ácido y suelen contener agentes hidratantes. Busca etiquetas como pH 5,5, piel sensible o dermatológicamente testeado. Trata de evitar fragancias fuertes y colorantes si es que tenés la piel sensible o condiciones como dermatitis atópica. También es muy importante no sobrelavar. Lavarse las manos todo el tiempo con cualquier tipo de jabón puede resecar la piel. Hacerlo cuando sea necesario, antes de comer, después de ir al baño, al llegar a casa, al manipular alimentos crudos, etc. Después, hidrata. Si sufrís de resequedad, aplica una buena crema hidratante después del lavado. También puedes usar alcohol en gel con glicerina cuando no puedas lavarte con agua, mejor estando fuera de casa. Excelente. Vamos a hablar ahora de algunos mitos comunes relacionados con los jabones antibacterianos. Sé que alguno de estos va a aparecer entre los comentarios, así que ya me adelanto. Pero doctor, a mí el jabón antibacteriano me funciona mejor porque me deja las manos súper limpias. Bueno, sepan que la sensación de limpieza extrema suele deberse a que estos jabones son más alcalinos y eliminan más sebo, por lo cual dejan la piel tirante. Esa tirantez no es sinónimo de higiene, es un signo de que le quitaste a tu piel su aceite natural. Es como lavar tus jeans con lavandina y pensar que quedaron más nuevos, pero en realidad solamente los aclaraste. Sin el 99% menos de gérmenes, ¿me voy a enfermar más? No, estudios en hogares, guarderías y hospitales demostraron que el jabón común es igual de efectivo para reducir infecciones respiratorias y gastrointestinales. Lavarse bien es lo que importa. La técnica, no tanto el tipo de jabón. Y si tengo una piel muy grasa, ¿puedo usar el jabón antibacteriano para secarla? Si tienes la piel muy oleosa o con tendencia al acné, hay limpiadores específicos con ácido salicílico o peróxido de benzoilo. No es necesario recurrir a jabones antibacterianos de uso doméstico. ¡Dilo tuyo! Consulta a tu dermatólogo para que te recomiende el mejor producto para tu piel. Entonces, ¿el alcohol en gel tampoco sirve? No, al contrario, el alcohol en gel es eficaz para desactivar bacterias y virus cuando no hay agua y jabón. Pero ojo, no contiene triclosan ni triclocarban, pero eso sí, también reseca. Así que hidrata tus manos regularmente. Si estás en casa, usa mejor agua y jabón. ¿Y si uso el jabón antibacteriano para lavarme la cara, me ayuda con el acné?
No, la piel del rostro es súper delicada, mucho más delicada que la piel de las manos. Los jabones antibacterianos suelen ser alcalinos, suelen contener fragancias y conservantes que pueden irritar y empeorar brotes de acné o rosácea. Para piel con acné existen limpiadores específicos formulados con ácido salicílico, peróxido de benzoilo, retinoides, que ayudan a controlar la producción de sebo y la colonización por el Cutibacterium acnes. Usar un antibacteriano de cocina en tu cara es como usar una lija para exfoliar, no es buena idea. Si tenés granitos, consulta con tu dermatólogo, no improvises con productos de supermercado. Mil gracias. Si todavía te queda duda sobre si usar o no el jabón antibacteriano, aquí te doy 5 razones para abandonarlo. 1. No necesitas matar todo. Las bacterias buenas te protegen. Usa un jabón común, el que tenés en casa, con agua. Con eso es suficiente. 2. Puede dañar tu piel. Elevar el pH elimina lípidos y ceramidas. Deja la piel seca, agrietada y favorece la aparición de dermatitis de contacto. 3. Resistencia bacteriana. Los biocidas promueven el desarrollo de resistencia bacteriana, que puede ser menos efectivo a los antibióticos. 4. Riesgo de alergias. Triclosan y compañía pueden causar irritación y alergias. 5. Impacto ambiental. Estos químicos persisten en el ambiente contaminando ríos y afectan la fauna. Entonces, como conclusión, ¿qué aprendimos hoy? Que los jabones antibacterianos que estuvieron de moda no son más eficaces que el jabón común para prevenir enfermedades. No respetan la función de barrera cutánea, alteran el pH y dañan la microbiota. Pueden generar resistencia bacteriana, han sido prohibidos por autoridades como la FDA. Por lo tanto, la recomendación dermatológica es clara. Usa un jabón común con un pH lo más fisiológico posible. Lávate correctamente y reserva los antisépticos potentes para entornos médicos o cuando lo indique un profesional. No te dejes asustar por el marketing ni por TikTok. La ciencia está de tu lado. Me encantaría que en los comentarios me cuenten. ¿Alguna vez usaron jabones antibacterianos? ¿Notaron alguna diferencia? ¿Conocían el concepto de manto ácido y microbiota cutánea? ¿Qué otros mitos de productos de higiene quieren que desmitifiquemos? Los leo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.